Bueno, vamos a continuar con el teorema del binomio, considerando un exponente entero y positivo, ¿no? El desarrollo que habíamos visto de este binomio, a más b a la n, era la combinatoria de n elementos tomados de 0 en 0 por el primer término elevado a la resta n menos 0, eso nos da n, y el segundo término elevado a ese exponente, a la 0, más la combinatoria de n elementos tomados de 1 en 1, el primer término elevado al exponente resta, n menos 1, el segundo elevado al exponente 1. Y así sucesivamente, la combinatoria de n elementos tomados de 2 en 2, el primer término elevado a la resta, n menos 2, el segundo elevado a este exponente 2. Y así sucesivamente llegábamos hasta el enésimo desarrollo. La combinatoria de n elementos tomados de n en n, el primero elevado a la resta, n menos n nos da 0, el segundo término elevado a este exponente n. Las observaciones que hacíamos. La combinatoria de n elementos tomados de 0 en 0 siempre nos daba igual a la unidad, a 1. La combinatoria de n elementos tomados de n en n también era 1. Y había una simetría, ¿no? El segundo coeficiente con el penúltimo y así sucesivamente. Bien. En base a esto, vamos a hacer ahora algunos ejercicios del libro de Holland Knight. Empezaremos con algunos sencillos para ir recordando el procedimiento. Otra observación. Si era la diferencia a menos, se iban alternando los signos. Positivo, negativo, positivo, negativo y así sucesivamente. ¿Cuáles eran negativos? Los que tienen este impar. Ese término impar. Acá vamos a tener la combinatoria de elementos tomados de 3 en 3, impar. Los impares eran negativos, ¿no? Bueno, dice, hallar el desarrollo de 1 menos 3 al cuadrado elevado a la sexta. Bueno, aplicamos el desarrollo. La combinatoria de n elementos tomados de 0 en 0, el primer término elevado a la sexta, n menos 0, n, el segundo, 3a al cuadrado elevado a este exponente, a 0. El signo menos, entonces van alternando, menos la combinatoria de n elementos tomados de 1 en 1, el primer término n menos 1, el segundo término 3a cuadrado elevado a la 1, más la combinatoria de n elementos tomados de 2 en 2, el primero 1 elevado a n menos 2, el segundo que es 3a cuadrado elevado a este exponente que sería el cuadrado. El siguiente término nos toca impar, entonces menos la combinatoria de n elementos tomados de 3 en 3, el primer término n menos 3, el segundo 3a cuadrado elevado a el cubo, más la combinatoria de n elementos tomados de 4 en 4, el primero 1 elevado a n menos 4 y el segundo término 3a cuadrado elevado a la cuarta, menos la combinatoria de n elementos tomados de 5 en 5, el primer término 1 menos 5, n menos 5,
el segundo 3a² elevado a la quinta. Y más la combinatoria de n elementos tomados de, n en ese caso es 6, ¿no? Entonces, de 6 elementos tomados de 0 en 0, de 6 elementos de 1 en 1, de 6 de 2 en 2, de 6 de 3 en 3, de 6 de 4 en 4, y de 6 de 5 en 5, y finalmente la combinatoria de 6 elementos tomados de 6 en 6, 1 elevado a la 0, 3a² elevado a la 6. ¿Qué quiero que observemos acá? Si está elevado a la 6, ¿cuántos términos tenemos que encontrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno más. Si estaría elevado a la octava, por ejemplo, tenemos que encontrar 9 términos, ¿no? Recordemos cómo se desarrollaba la combinatoria de n elementos tomados de R en R. La relación de n elementos tomados de R en R era el factorial de n sobre el factorial de R por el factorial de n menos r, en factorial. Ahora, la combinatoria de 6 elementos tomados de 0 en 0, esto siempre es 1. La combinatoria de 6 elementos tomados de 6 en 6 es 1. Esa combinatoria va a ser igual a esta. Se cumple la simetría. Esta va a ser igual a esta. Y en realidad, ¿cuántas tuviéramos que encontrar? 1, 2, 3. Las otras se repiten, ¿verdad? Entonces, hagamos la combinatoria de 6 elementos tomados de 1 en 1. Nos vamos a nuestra relación. Eso es el factorial de 6 sobre el factorial de 1 por el factorial de 6 menos 1. Esto es el factorial de 6, podemos escribir 6 por el factorial de 5 para simplificar con el denominador, factorial de 1 por el factorial de 5. Entonces, factorial de 5 con factorial de 5 se cancelan. 6 sobre el factorial de 1 nos da simplemente 6. Esta sería la combinatoria de 6 elementos tomados de 1 en 1, que coincide con la combinatoria, haremos para estar seguros, la combinatoria de 6 elementos de 5 en 5. Nos vamos a nuestra relación, el factorial de 6 sobre el factorial de r, que en este caso es 5, por el factorial de 6 menos 5, 1 en factorial. Y da la misma relación, ¿no? Esto es 6 por el factorial de 5 sobre el factorial de 5 por el factorial de 1. Acá factorial de 5 con factorial de 5 se cancela y el resultado nos da 6. Entonces ya no vamos a ir desarrollando. Esto es igual a la combinatoria de 6 elementos tomados de 5 en 5. Ahora, encontraremos la combinatoria de 6 elementos tomados de 2 en 2. Nos vamos a nuestra relación. El factorial de 6 sobre el factorial de 2 por el factorial de 6 menos 2. Esto es factorial de 6, podemos escribir 6 por 5 por el factorial de 4 sobre factorial de 2, que es simplemente 2, y por el factorial de 4. Acá factorial de 4 con factorial de 4 se cancela y nada más tendríamos que encontrar 6 por 5, que es 30, dividido entre 2, 15. Y esto es igual a la combinatoria de 6 elementos tomados de 4 en 4. De 6 elementos de 4 en 4. Y nada más nos faltaría encontrar la combinatoria de 6 elementos tomados de 3 en 3. De 6 elementos de 3 en 3. Nos vamos a nuestra relación. El factorial de 6 sobre el factorial de 3 por el factorial de 6 menos 3. Factorial de 6 podemos escribir 6 por 5 por 4 por el factorial de 3.
para cancelar. Nos queda factorial de 3 por 6 menos 3, factorial de 3. Bueno, se va una vez el factorial de 3, quedándonos 6 por 5 por 4. El factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Eso es 6. De acá se cancela 6 con 6 y nos queda 5 por 4, que es 20. Y esto, bueno, ahora simplemente es reemplazar en la relación. La relación va a quedar 1 menos 3a al cuadrado elevado a la sexta. Esa combinatoria es 1. 1 elevado a la n sigue siendo 1. Por esta cantidad elevada a la 0, esto es 1. Entonces el primer término nos da 1. Menos la combinatoria de 6 elementos tomados de 1 en 1, eso nos ha dado 6. Menos 6 por 1 a la n es 1. Por 3a al cuadrado. Más la combinatoria de 6 elementos tomados de 2 en 2, eso nos ha dado 15. Por 1 elevado a un exponente, sigue siendo 1. Por 3 al cuadrado, que sería 9. Por a cuadrado elevado al cuadrado, a la cuarta. Menos la combinatoria de 6 elementos sumados de 3 en 3, eso hemos sacado 20, por 1 elevado a 6 menos 3, sigue siendo 1. 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27, ¿no? 27 por a la sexta. La combinatoria de 6 elementos tomados de 4 en 4, eso es 15. Más 15 por 3 a la cuarta, eso es 81. Por al cuadrado y elevado a la cuarta, a la octava. Menos la combinatoria de 6 elementos de 5 en 5, eso nos ha dado 6. Menos 6 que multiplica. 3 a la quinta, eso es... haremos con la calculadora. 3 elevado a la quinta, 243. 243. A la décima. A la décima. Y finalmente... todo esto es 1, 3 a la sexta por a cuadrado y a la sexta. 3 a la sexta, 729, positivo. 729 a la 12. Bueno, ese sería el desarrollo. Podemos simplificar algo. 1 menos 18 a al cuadrado, 15 por 9, 135 más 135 a la cuarta, 20 por 27 menos 540 a la sexta más 15 por 81. Eso da 1215 positivo. A la octava, 6 por 243. Eso es menos 1458. A la décima, más 729. A la 12. A la 12. Bien. Ahora, cómo manejemos este desarrollo, ahí viene la habilidad para resolver algunos tipos de ejercicios. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio.
dice hallar el cuarto término de este binomio. A sobre 3 más 9b más 9b elevado a la décima. Bien, ¿cómo haríamos esto? Nos están pidiendo el cuarto término, no nos piden desarrollar todo. ¿Cómo identificamos cuál va a ser el cuarto término? A ver, el cuarto término va a estar dada por la combinatoria de 10 elementos, ahora tomados de cuanto en cuanto. Vamos a analizar. El primer término es de 0 en 0, el primero. El segundo es de 1 en 1. El tercero de 2 en 2, baja un hito, ¿no? El cuarto término, ¿cómo sería? Tomados de cuanto en cuanto. Baja en 1, el primero de 0, el segundo de 1, el tercero de 2, el cuarto de 3. De 3 en 3. El primer término, a sobre 3, elevado a ¿cuánto? A la resta, 10 menos 3. 10 menos 3. El segundo término, 9b, elevado a este exponente, a 3. Así vamos a ir identificando cuál es el cuarto término, el quinto, el que nos pida. Ahora, aplicamos nuestra relación. La combinatoria de 10 términos tomados de 3 en 3 es el factorial de 10 sobre el factorial de 3 por el factorial de 10 menos 3, 7. 7 factorial. Por a sobre 3 elevado al 10 menos 3, a la 7. Por 9 elevado al cubo, 9 elevado al cubo, y por b elevado al cubo. Esa va a ser la forma de poder identificar el término que nos pide. Esto va a ser el factorial de 10, podemos escribir 10 por 9 por 8 por el factorial de 7 para cancelar con el denominador. El factorial de 3 es el producto de los tres primeros términos, 1 por 2 por 3 por el factorial de 7. Acá factorial de 7 con factorial de 7 se cancela. A la séptima sobre 3 elevado a la 7 por 9. 9 es múltiplo de 3. Podríamos escribir 3 al cuadrado, que es 9, elevado al cubo, por b al cubo. ¿No es cierto? Veremos ahora si hay algo que se simplifique. 10 es divisible entre 2, nos queda 5. 9 es divisible entre 3, nos va a quedar 3. Entonces, en el numerador tendríamos el producto de 5 por 3 por 8. En el denominador 1 de momento. A la séptima, 3 a la séptima. Acá, 3 a la sexta. 3 a la sexta, 3 elevado al cuadrado. Y eso al cubo, 3 a la sexta, por b al cubo. Podemos simplificar
3 a la sexta y nos va a quedar 3 a la 1, simplemente, ¿no? Y ese 3 a la 1 se va con esto. ¿Qué nos queda finalmente? 5 por 8, 40. 40 a la séptima por b al cubo. Ese sería el cuarto término. Fácil, ¿verdad? A ver, vamos a buscar uno que tenga un signo negativo ahora, para ver cómo poder identificar el término en cuestión. Hallar el séptimo término, dice. Hallar el séptimo término del siguiente desarrollo. 4x, el séptimo término del binomio. 4x sobre 5 menos 5 sobre 2x elevado a la 9. Elevado a la 9. El séptimo término. Bien, vamos identificándolo al séptimo término para luego hacer el desarrollo. El séptimo término va a ser la combinatoria. Todavía no estamos viendo si es positivo o negativo. La combinatoria de 9 términos, ahora tomados de cuanto en cuanto. El séptimo término. Volvamos a hacer el análisis. El primero es de 0. El segundo es de 1. Baja el unito, ¿no? El tercero es de 2. El séptimo va a ser menos unito de 6, ¿no? De 6 en 6. El primer término del binomio. 4x sobre 5 elevado a la sexta. 9 menos 6, 3. El segundo término. 5 sobre 2x elevado a ¿cuánto? A la 6. Ahora, ¿es positivo o es negativo? ¿Cuáles son negativos si tenemos una sexta? Los que son impares. El 1, el 3, así. El 6 es par, entonces es positivo. Es positivo. Bueno, ya hemos planteado el asunto, ahora el desarrollo. Nos vamos a nuestra relación. La combinatoria de 9 términos tomados de 6 en 6, 9 factorial sobre el factorial de 3 por el factorial de n menos n. 9 menos 6, 3. Por 4 al cubo, x al cubo, 5 al cubo. Por 5 a la sexta sobre 2 a la sexta por x a la sexta. Bueno, ya tenemos todo identificado. Ahora podemos agarrar una calculadora y desarrollar directamente. A ver, para evitarnos tener que simplificar todo aquello, hagamos con la calculadora. Nueve factorial por 4 al cubo por 5 a la sexta dividido entre 3 factorial, nuevamente entre 3 factorial, dividido entre 5 al cubo,
y dividido entre 2 a la sexta. Nos da 210.000. Ahora x elevado a cuánto. De acá se cancelan x al cubo y acá nos va a quedar 3, ¿no? Sobre x al cubo. Bien, ese sería el resultado. No es difícil, ¿verdad? A ver, haremos otro tipo de ejercicio. Dice, hallar el valor de x más raíz de 2 elevado a la cuarta más x menos raíz de 2 elevado a la cuarta. Bueno, este ejercicio tiene una particularidad. Acá el binomio es el mismo, pero cambiado de signo. Entonces, desarrollemos primero x más raíz de 2 elevado a la cuarta. Y por acá vamos a desarrollar x menos raíz de 2 elevado a la cuarta. Bueno, aplicamos nuestro desarrollo. La combinatoria de 4 elementos tomados de 0 en 0. El primer término elevado a la sexta, 4 menos 0, 4. El segundo término, raíz de 2 elevado a la 0. Más la combinatoria de 4 elementos tomados de 1 en 1. El primer término elevado al exponente, 4 menos 1, 3. El segundo término, raíz de 2 elevado a la 1. Más la combinatoria de 4 elementos tomados de 2 en 2. El primer término elevado a la sexta, 4 menos 2, 2. El segundo término, raíz de 2 elevado a este exponente. Más la combinatoria de 4 elementos tomados de 3 en 3. El primer término elevado a la sexta, 4 menos 3, 1. El segundo término, raíz de 2 elevado a el cubo. Y más finalmente la combinatoria de 4 elementos tomados de 4 en 4. El primer término elevado a la sexta, 4 menos 4, 0. El segundo término, raíz de 2 elevado a la 4. Ese sería el desarrollo de esa primera expresión. De la segunda expresión va a ser el mismo, pero alternando los signos por el signo menos. Entonces tenemos la combinatoria de 4 elementos tomados de 0 en 0, x a la cuarta, raíz de 2 elevado a la 0. Menos la combinatoria de 4 elementos de 1 en 1, x al cuadrado, raíz de 2 a la 1. Más la combinatoria de 4 de 2 en 2, x al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado. Menos la combinatoria de 4 de 3 en 3, x a la 1 por raíz cuadrada al cubo. Y más finalmente la combinatoria de 4 elementos de 4 en 4, x a la 0, raíz de 2 a la cuarta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Sumarlos. Nos dice la suma, ¿no? Entonces, ambas expresiones las sumamos. ¿Qué es lo que vamos a obtener? De la suma tendríamos x más raíz de 2 a la cuarta más x menos raíz de 2 a la cuarta. Al sumar, eso se anula. Esto se anula. Esa expresión en ambos casos son iguales.
igual acá, igual acá. Entonces, si sumamos, vamos a tener 2 de esto, 2 de esto y 2 de esto. Factoricemos un 2 por la combinatoria de 4 elementos de 0 en 0, x a la cuarta, raíz de 2 a la 0, más la combinatoria de 4 elementos de 2 en 2, x al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, y más la combinatoria de 4 en 4, x a la 0, raíz de 2 a la cuarta. Bueno, de cada uno de estos tenemos 2 al sumar, ese 2 lo hemos sacado. Ahora, la propiedad, la combinatoria de 4 de 0 en 0 siempre es 1. De 4 en 4 siempre es 1. Y solamente tuviéramos que hallar esta expresión. La combinatoria de 4 elementos tomados de 2 en 2. Nos vamos a nuestra relación, es 4 factorial sobre factorial de 2 por el factorial de 4 menos 2, 2 factorial. Esto es 4 por 3 por el factorial de 2 sobre el factorial de 2 que es 2 por el factorial de 2. De acá se cancela una vez el factorial de 2, podemos simplificar 4 entre 2, nos queda 2, y finalmente 2 por 3, 6. Ese valor había sido 6. Bueno, desarrollemos entonces. 2 por x a la cuarta, raíz de 2 elevado a la 0 es 1, nada más nos queda x a la cuarta. La combinatoria de 4 elementos tomados de 2 en 2 es 6, más 6, x al cuadrado, raíz de 2 elevado al cuadrado, la raíz se va con el exponente por 2, más x a la 0 es 1, raíz de 2 elevado a la cuarta, raíz de 2 elevado a la cuarta, podemos escribir 2 elevado a 1 medio y esto elevado a la cuarta. Nos va a quedar 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, más 4. ¿Listo? Desarrollando. Sería 2x a la cuarta. 2 por 6, 12. Por 2, 24. 24x al cuadrado más 4. Bien. Entonces, la habilidad, cómo manejen este desarrollo, ya la van a ir adquiriendo